Hola, aquí desde la ventana que mira oriente, nuevamente con ustedes, aprovechando unos días de reposo que Dios me regaló para estar un poquito más en intimidad con Él, recibiendo de sus mensajes, de su palabra. Y yo aquí continúo con el tema que creo que es el punto donde Dios quería llegar a mi vida, y es el tema de Él llegar a conocer ese ser interior, el que nos da la identidad con Dios y el que es genuino y no está manejado ni por las circunstancias ni por lo externo. El mensaje de hoy tiene como título: Tu mundo interior, tu clave para tu transformación. Y el versículo no vamos a tener uno de base, porque todo lo que se va a decir va a estar sustentado por la palabra de Dios. Entonces dice que Dios quiere que continuemos ese estudio que nos ha venido regalando. Nos va a enseñar a cómo trabaja nuestra mente y nuestro ser interior. La mente, ya como lo veníamos estudiando, es el campo de batalla que utiliza el adversario para tenernos cautivos a través del pensamiento. De esta manera Él nos podrá tener encerrados para que hagamos sus deseos. También nosotros sabemos que la mente es tierra fértil, por lo cual cualquier semilla que sembremos va a germinar, ya sea una semilla buena que venga del espíritu o una semilla mala que venga de los deseos de la carne. Segunda de Corintios 10, versículos 4 y 5 dice así: Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En Efesios 4:23 dice así: Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Lo que Dios nos quiere enseñar a través de esta palabra es que empecemos a entender cómo trabaja la mente. ¿Qué es la mente? Ya sabemos que es el campo de batalla. Cómo es su tierra, es fértil. Para el bien y para el mal es fértil. Otro consejo que nos da Dios a través de la palabra es que las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, que esa batalla en esa mente no va a ser con armas carnales. Las únicas armas que pueden controlar ese pensamiento a través de nuestra mente son las espirituales que Dios nos da a través de su palabra. Y son poderosas en Dios las armas que hoy Él nos quiere mostrar para defendernos en esa guerra que no es carnal, sino espiritual. Y si no estamos preparados, tengan por seguro de que esa guerra espiritual la va a ganar aquel ser que tú más hayas alimentado en tu vida. Así que esas armas, ¿qué nos van a ayudar? A derribar los argumentos mentirosos del adversario a través del pensamiento, que nos van a mantener cautivos en errores, creyéndonos débiles, indefensos. Entonces Dios quiere que hoy conozcas esas armas que Él tiene para nosotros poder defendernos. Ellas derriban todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llegó el momento ya de la verdad. Llegó el momento que tanto habíamos aplazado. Y que ya hoy Dios dijo que no podemos aplazar más. Ya no hay tiempo para seguir aplazándolo. Llegó el momento de renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Tenemos mucho pensamiento antiguo, tenemos mucho pensamiento de nuestra vida pasada, que hoy Dios dice: olvidemos lo pasado. Tenemos que sacar de nuestra mente todo lo pasado, todo lo antiguo, y renovemos nuestro pensamiento a lo nuevo que Dios tiene para nosotros.
Cuando Dios nos habla de que la mente es una tierra fértil, ¿qué nos quiere decir? Que tengamos cuidado qué semilla va a caer en esa tierra de tu mente. Porque recuerda que lo que siembras va a determinar tu cosecha. La Biblia nos dice en el libro de Gálatas 6, versículos 7 y 8, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué nos quiere decir Dios en esta enseñanza? Que nuestras acciones tienen consecuencias y que lo que sembramos espiritualmente o carnalmente determinará nuestra cosecha. Segunda de Corintios 9:6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hoy el estudio de hoy no va a ser lo que yo estoy percibiendo, va a ser lo que Dios nos está confirmando con la palabra de todo lo que estamos viviendo. Ya Dios quiere, no hay tiempo, ya Dios quiere o me recibe las armas o atente a las consecuencias. Porque toda mala decisión va a traer consecuencias y después vienen los ay, ay, ay. En este versículo Dios nos quiere enseñar la generosidad, porque dice que el que siembra escasamente recibirá escasamente y el que siembra abundante recibirá abundancia, mostrando también que la abundancia trae bendiciones. Proverbio 22:8 dice así: el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su ira perecerá. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la maldad solo traerá consecuencias negativas. Job 4:8 dice así: como ya he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria la ciegan. También las malas acciones acarrean consecuencias. Estos versículos muestran que nuestras decisiones, nuestras palabras y nuestras acciones son semillas que producirán fruto, ya sea bueno o malo. Tu paz, porque el fruto de nuestras acciones va a determinar también nuestra paz. Tu paz va a depender de lo que tú permitas dentro de ti y en nuestra relación con Dios. Y te voy a dar unos versículos que confirman esto. Juan 14:27 dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La verdadera paz viene cuando entregamos nuestros pensamientos a Dios y no viene de afuera. Isaías 26:3 dice así: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. La paz depende de donde fijemos nuestra mente, no de las circunstancias. Colosenses 3:15 dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Nos está enseñando que la paz debe gobernar dentro de nosotros, independientemente de lo externo. Salmo 119, versículo 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. O sea que no hay tropiezo para los que buscamos la paz en Dios, en su palabra, en su consejo. O sea que amar a Dios y meditar en su palabra trae paz a nuestra vida, a nuestra mente. Estos versículos muestran que la paz verdadera viene de lo que permitimos dentro de nosotros. La fe, pensamientos de confianza en Dios, quitando los ojos de las cosas que nos rodean. Ahora, Dios nos habla de nuestra salud mental. Tu salud mental viene afectada desde tiempos inmemorables, o sea, desde la antigüedad. Ya nosotros venimos con problemas en nuestra salud mental.
y nos ha mantenido cautivos a la ley del pecado. Romanos 7 del 22 al 23 dice así: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo describe esa lucha entre el bien y el mal que se encuentra dentro de nuestra mente. Isaías 26:3 dice así: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. La paz depende de en qué fijemos nuestra mente. Filipenses 4:8 dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, en esto pensad. Dios nos da una guía para mantener pensamientos saludables y evitar la lucha mental negativa. Efesios 6:12 dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya sabemos, la guerra que se desarrolla en nuestra mente es un conflicto espiritual mayor, porque no es contra el hermano que está al lado de nosotros, no es contra sangre ni carne, es espiritual, seres de las tinieblas, seres que no podemos ver con estos ojos humanos, sino con los espirituales. Lo que Dios quiere es que sepas contra qué y contra quién estás luchando. Estos versículos confirman que la guerra espiritual en nuestra mente ha existido toda la vida, desde la antigüedad. Y la clave para vencer es llenar tu mente de la verdad de Dios. Ahora Dios nos quiere enseñar cómo ganar esa batalla en la mente y lograr esa sanidad mental. La Biblia tiene varios versículos donde hablan de no recordar las cosas pasadas, de no traer lo antiguo a tu presente, especialmente en el contexto de dejar atrás el pecado, el sufrimiento o el pasado, para enfocarte en lo nuevo que Dios hace. Aquí algunos ejemplos. Tenemos 2 Filipenses 3, versículos del 13 al 14. Dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso lo dice el apóstol Pablo. Pablo habla de dejar atrás el pecado y avanzar a lo nuevo de Dios, que es en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo ya nuestra vida pasada no nos define a nosotros como creyentes, porque ya Dios no nos ve por nuestro pasado, sino por lo nuevo que Él ha hecho en nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Hebreos 8:12 dice así: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dios mismo elige no recordar los pecados de aquellos que ya Él ha perdonado. Mientras tengamos la mirada puesta en nuestro pasado, nuestra vida presente va a estar reflejada es por nuestro pasado. O sea, que seremos el reflejo de nuestro pasado. O sea que si nos aferramos a las heridas del pasado, puede hacer que tu vida se convierta en el reflejo de lo que ya ocurrió, impidiendo el crecimiento y la renovación. La Biblia enfatiza en lo importante que es sanar y avanzar. Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Este versículo muestra que Dios desea sanar
las heridas del corazón y liberar a las personas del peso del pecado. Y nos está preparando a mí y a ti para ayudar a aquellos que todavía están presos en ese pasado. Nuestro testimonio les va a ayudar a que esa lámpara de la esperanza se encienda y los ayuden a salir de ese encierro, de ese cautiverio donde el adversario los ha introducido por muchos años. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ya no más tortura con esas heridas de la antigüedad. Ya Dios hoy te está diciendo que Él vino a eso, a sanar tus heridas, aquellas heridas abiertas, y a reparar ese corazón quebrantado por los traumas. Dejémonos sanar, curar, rescatar de nuestro Salvador. Ya no hay tiempo que perder. Ya Él quiere sacarnos de esa cautividad porque nos tiene preparados, así como al hijo pródigo, una fiesta, vestiduras, anillos, sandalias, para Él celebrar que ya nosotros volvimos en sí, que ya esa mentira de las sombras que nos habían perseguido, la luz de Cristo las hizo desaparecer, porque la oscuridad es falta de luz. Y si le ponemos la luz de la palabra, no va a haber ni oscuridad ni sombras dentro de nosotros. Este versículo del Salmo 147:3 nos recuerda que la sanidad solo viene de Dios. Es el único que puede sanar ese niño herido que hay dentro de nosotros. Es primero nosotros encontrarnos con Él. Y cuando ya nosotros nos hayamos reconciliados con ese niño herido, vendrá la sanidad a través de Dios. Recuerden que Dios tiene el poder de transformar todo tu sufrimiento en aprendizaje y en crecimiento. Porque Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Porque Pablo entendió que nuestro verdadero enemigo no es el adversario, somos nosotros mismos. Porque el enemigo ya fue vencido en la cruz. Falta que nosotros venzamos a nuestro enemigo. Pablo le dijo así, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque una doctrina mal utilizada también se convierte en una piedra de tropiezo para nosotros mismos y para todos aquellos a los que Dios nos envió para ayudarlos a salir de la cautividad de su mente. Pablo entendió que el verdadero peligro de un líder no viene de afuera, sino de dentro, del pensamiento, de su propia vida y enseñanza. Por eso Pablo exhorta a Timoteo. Una vez leí que en la vida nosotros siempre debemos tener un Timoteo, porque Timoteo ese era el discípulo que Pablo lo enseñaba para extender lo que Dios le daba a él a través de Timoteo. Pablo exhorta a Timoteo ¿a qué? A cuidar su vida espiritual y conducta como líder. Su testimonio debía ser coherente con el mensaje que predicaba. Si caía en pecado o descuido espiritual, podría perder credibilidad e influencia. Él también le decía, vela por la sana doctrina. Era crucial que Timoteo enseñara correctamente la palabra de Dios y no se desviara por falsas doctrinas o interpretaciones erróneas. Acuérdense que en estos últimos tiempos vendrán falsos profetas. No, tenemos que tener la palabra clara, descontaminando nuestro ego, porque nuestro ejemplo afecta la vida espiritual de otros. Dios me ponía los ejemplos de los grandes patriarcas de la Biblia, de la antigüedad. Ellos sufrieron muchas también heridas y traumas y nos dejó como ejemplo de superación y de que sí se puede sanar la mente y el alma
Aquí hay unos ejemplos de los grandes patriarcas de la antigüedad que sufrieron traumas y heridas y la manera como ellos lo superaron. Tenemos a José. Yo toda la vida me ha gustado José, su historia, sus sueños. La verdad que es uno de los personajes muy preferidos que yo he tenido en la Biblia, me encanta. José superó el rechazo y el sufrimiento con el perdón. José fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo, encarcelado injustamente, pero sanó su corazón al perdonarlos y reconocer el propósito de Dios en su vida. José encontró sanidad interior al ver su dolor como parte del plan de Dios. Génesis 41:51 dice: y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Dios le dio una nueva identidad y lo ayudó a sanar su pasado. Otro ejemplo, la historia de David. David cometió errores graves como el adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, el esposo de Betsabé, pero encontró restauración al humillarse delante de Dios con un corazón sincero. El Salmo 51, 10 al 12 dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David reconoció su pecado y clamó a Dios por un corazón nuevo, por un corazón renovado. El Salmo 34, del 17 al 18 dice así: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Él encontró sanidad al sentir que Dios estaba cerca de él, porque dice que un corazón humillado y un espíritu contrito Dios nunca va a rechazar. Tenemos la historia de Job también, muy bonita. Así es, de fe. Él superó las pérdidas confiando en la soberanía de Dios. Job no solamente perdió su familia, perdió sus bienes, sus hijos, su salud, pero al final encontró la sanidad al reconocer la soberanía de Dios. Job 42, versículos 5 y 6 dicen así: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Su sanidad vino cuando tuvo ese encuentro profundo con Dios. A mí este versículo me gusta. De oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Es hermoso ese versículo. En Job 42, 10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job fue restaurado cuando perdonó y oró por aquellos que lo habían juzgado. Oremos por aquellos que nos juzgan y busquemos esa restauración. Aquí están los ejemplos de estos patriarcas, estos grandes hombres de la historia. Y otra que hay hermosa también es la de Elías. Elías entró en una depresión, pero fuerte, que hasta le pidió a Dios que por qué mejor no se lo llevaba. Pero él encontró la sanidad a esa depresión con los cuidados y la dirección de Dios. Elías, después que venció a los profetas de Baal, entró en una depresión que quiso hasta morir, pero Dios lo restauró. Primera de Reyes 19, versículos 4 y 5 dice así: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Y he aquí
Luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Dios lo fortaleció físicamente antes de darle la dirección. Imagínate, en un estado de depresión la persona se le cierra la garganta. En depresión las personas no comen. Se les cierra el estómago porque dicen que el segundo cerebro que tenemos nosotros es el estómago. Cuando tú tienes preocupaciones aquí, se te cierra acá. Eso todo lo hemos vivido. El miedo, la depresión, la ansiedad, todo eso nos afecta, especialmente en esa área de que las personas se les cierra el apetito. Pero Dios dice: tengo que primero ayudarlo físicamente para que pueda recibir esa restauración. Primera de Reyes 19, versículos 11 y 12 dice así: y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dios restauró su alma hablándole con amor y ternura. Esa es la manera como Dios nos ayuda a salir adelante. No en el ruido grande que hace el pensamiento en nuestra mente, sino en el silbido apacible, en esa ternura y amor que nuestras células están hechas. Es para ser sensibles a esa voz y poder comenzar una restauración natural. Tenemos la historia de Pablo también, Saulo de Tarso, que después se convirtió en Pablo, el apóstol de los gentiles. Él cambió su vida pasada por un nuevo propósito en Cristo. Pablo, antes Saulo, persiguió a los cristianos, pero fue restaurado por Dios y logró su sanidad interior dedicándose a su nuevo llamado. Segunda de Corintios 12:9 dice así: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo aprendió que su sanidad no venía de su fuerza, sino de la gracia de Dios. Filipenses 3, del 13 al 14 dice así: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No permitamos que nuestro pasado defina nuestro futuro en Dios. Los grandes patriarcas y siervos de Dios lograron su sanidad a través del perdón, del arrepentimiento y la confianza en Dios, la oración y el enfoque en su propio propósito. Sus historias muestran que, aunque las heridas emocionales sean profundas, Dios tiene el poder de restaurar completamente el corazón. Bueno, los dejo ahí. Esta vez no les pongo reto, porque creo que todos estos versículos que les he mostrado hoy son suficientes para que los lean, los mediten, los reflexionen y los puedan aplicar en su vida. Ese va a ser el mayor reto que Dios hoy ha dejado a nosotros, de mirar estas historias, mirar la palabra con los que Dios les ayudó a vencer, aplicarlas y lograr encontrarnos con ese niño herido, abrazarlo, aceptarlo y recibir la restauración y la sanidad de nuestro ser interior. Y el último personaje que se me iba a escapar, el más importante, fue Jesucristo. Jesucristo también fue rechazado, fue vituperado, fue calumniado. Jesucristo tuvo los traumas, las heridas más profundas que un ser humano pueda tener.
Mas sin embargo, por eso él pasaba mucho tiempo hablando con su Padre Celestial, porque sabía que esa comunicación con el Padre le daban las fuerzas para poder enfrentar y poder lograr esa misión que se le entregó para salvarnos. Jesucristo venció con el perdón y nos enseñó de su amor para vencer. Por eso Él dijo que Él venía aquí a la tierra a dejarnos su ejemplo y sembrarnos en nosotros ese inmenso amor eterno, amor incondicional. Así que, ¿qué más ejemplo que Jesucristo en este mundo? Todo lo que le hicieron, que hasta lloró y sudó sangre. Bueno, yo los dejo con este mensaje que para mí ha sido de mucha bendición. Y lo más importante, que ayudó a Jesucristo a cumplir con esa misión, con ese propósito, y de no dejarse contaminar por el pensamiento, fue que él tenía clara su identidad como hijo de Dios, y es la que nosotros, a través de esa sanidad, vamos a lograr descubrir y tenerla presente. Nuestro ser genuino nos trae la identidad como hijos de Dios. Chao.